Pensando en Braille, el podcast de Wikitiflos sobre temas de educación, libros, creatividad y cultura. Soy Dian Lermen y les doy la bienvenida a Pensando en Braille, el podcast de Wikitiflos. Hoy tengo un grupo bastante grande, muy grande de invitados, y es una conversación sencillamente apasionante, fascinante. Les voy a pedir que se presenten uno a uno. Hola Angie. Hola Diane, mucho gusto, mi nombre es Angie Borges. Hola Sergio. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sergio Buitrago. Soy estudiante de la licenciatura en Educación Especial de 9º semestre. Hola Dayana. Hola, ¿cómo estás? Soy Dayana Fuentes y estoy en la licenciatura de Educación Especial, 8º semestre. Hola Natalia. Hola, mi nombre es Natalia Santofimio, me encuentro en la Universidad Pedagógica en la licenciatura de Educación Especial y estoy en 9º semestre. Hola Milena. Hola, Diane, mi nombre es Milena Solórzano, soy estudiante de la licenciatura de Educación Especial y estoy en 9º semestre. Hola Santiago. Hola Dian, mi nombre es David Santiago Algarín y también como mis compañeros soy estudiante de la licenciatura en Educación Especial, estoy en 8º semestre. Y todo este es el grupo de práctica de la profesora Olga Lucía Ruiz. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí con el grupo de trabajo de grado de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional. Angie, cuéntanos cómo fue tu encuentro con el braille. Bueno, Diane, mi encuentro con el braille fue un poco con expectativas muy altas. Compañeros de la universidad que me comentaban como ven, cuando pases a braille va a ser algo muy bonito y realmente fue algo muy enriquecedor, algo muy bonito para mí. Tu encuentro, Sergio, cuéntanos. Sí, yo quisiera contarles que yo recuerdo haberme encontrado por primera vez con el braille en los ascensores, pero recuerdo pues que yo no podía reconocer los símbolos y lo único que sabía era que esos puntos significaban los números, ¿no? Los números a los que debía ir. Y pues eso me hizo pensar a mí que incluso al saber que el sistema es un sistema universal, pues nosotros no lo conocemos ni tampoco lo encontramos en la mayoría de lugares. Y eso dejó en mí la sensación de querer aprender un poco más. ¿Y tu encuentro, Dayana? Mi encuentro fue espléndido, a mí me encantó, me pareció muy manejable, ya que yo tengo un vínculo con la lectura. Natalia, cuéntanos tú de tu encuentro con el braille. Mi primer encuentro, al igual que mi compañero Sergio, lo veía a veces en los baños o en los lugares en los bancos, pero pues no sabía qué era. Me vine a acercar acá en la universidad y fue bastante interesante porque me impactó en la manera en que se escribe y demás, y de ahí quise aprender más sobre él. Y Milena, tú. Yo me encuentro con el braille en la licenciatura en Educación Especial, me generó muchas incógnitas al momento de pensar qué significaban o cómo se leían los puntos. Y además deja un desafío personal y profesional pues para aprender a leer y a escribir en braille. Tu encuentro con el braille, Santiago. Mi encuentro con el braille fue aproximadamente en el año 2017 gracias a una profesora en la Normal Superior de Ibagué, educadora especial, quien me generó esa curiosidad por aprender sobre este sistema y por entender cuál es su importancia y su vitalidad. De acuerdo. Olga Lucía, este grupo de práctica va a trabajar en pandemia. ¿Cómo es la primera conversación con el grupo, con el equipo, para asumir el desafío del braille? Muy interesante esa pregunta porque desde que yo ingresé como maestra de la licenciatura en Educación Especial, soñaba con hacer un trabajo de grado que tuviera que ver con discapacidad visual y particularmente con la enseñanza del braille que me apasiona eternamente. Y se dio justamente en pandemia y entonces empecé a pensar junto con otras compañeras maestras también, bueno, y si lo hacemos de manera virtual y si lo pensamos, ¿será posible hacerlo de manera virtual? Y conociendo y teniendo vínculos también con la Fundación María Elena Restrepo Fundave,
dije, bueno, es posible. Y si nos arriesgamos a hacerlo de manera virtual, como se hacía hace muchos años el braille se enseñaba a través de la correspondencia y esta vez sería una correspondencia virtual, otra forma de hacerlo diferente. Y lo planteé a la licenciatura y lo planteé a los estudiantes en general y se sumaron estos 6 muchachos que vieron la posibilidad y con todos los retos que eso plantea. Es una cosa completamente novedosa, nos hemos enfrentado con lo que nos plantean de decir no es posible, no, ¿cómo van a enseñar braille? El braille se toca, ¿cómo lo van a hacer? Y bueno, llevamos 1 año y medio demostrando que sí es posible. Estos jóvenes lo han logrado. Angie, ya has tenido tu primer encuentro con el braille, ya has aprendido braille. Después lo vas a enseñar y lo vas a enseñar de una manera virtual. ¿Cómo fue ese proceso, Angie? Cuéntanos. Sí, Diana. Bueno, hay unos elementos allí que considero muy importantes que debemos de tener en cuenta y que los asumo desde mi práctica pedagógica para enseñar el braille desde la virtualidad. Primero, es muy importante conocer cómo es esa percepción que tiene el estudiante con respecto al espacio por su cuerpo, desde su cuerpo, ¿no? Para empezar allí con el segundo elemento y es el tema de las instrucciones orales, que deben de ser realmente muy claras para poder empezar a trabajar el tema del uso adecuado de la regleta, del punzón, de las hojas y de todos los instrumentos que están allí. Otro elemento muy importante es partir del interés del estudiante. Es verdad, y no desconocemos que debe haber una relación allí entre el braille y la academia, pero necesitamos conocer qué quiere escribir el estudiante. Otro elemento es la red de apoyo. Es muy importante enfocarnos e intentar trabajar también no solamente con el estudiante, sino con las familias y con los docentes. Sergio, ¿qué pasa? El braille es táctil, el cuerpo es un territorio, es espacio vital. ¿Qué pasa a través de la mente de un profesor frente a una cámara y en la distancia un estudiante ciego? En mi caso en particular, mi práctica pedagógica se ha desarrollado más por llamadas telefónicas y por llamadas vía WhatsApp, porque se enfrenta uno como profesor también a las condiciones económicas y a las condiciones geográficas del lugar donde viven sus estudiantes, ¿no? Y ha sido algo muy bonito porque, digamos, por mi cabeza lo que pasa es, independientemente de las condiciones de mi estudiante, yo debo buscar los medios para enseñarle y para que ella o él aprendan, ¿no? Y ahí es donde todo se vuelve tan interesante porque, claro, partimos de, puede que la niña no tenga pizarra y punzón, puede que la niña no tenga un signo generador ampliado, puede que la niña no tenga ningún recurso, pero de alguna u otra manera empezamos a trabajarlo. Y es allí donde yo encuentro que es necesario que la enseñanza sea contextualizada. Planteo yo que los aprendizajes de los estudiantes deben estar relacionados a su cotidianidad y que desde allí debe partirse según los conocimientos también del estudiante sobre el alfabeto, la lateralidad, las nociones de cantidad y las nociones de espacio, porque desde allí vamos a trabajar en la discriminación del signo generador y con el tiempo vamos a empezar a trabajar la correspondencia de las letras y los signos y en algún momento empezaremos a conformar palabras, frases y párrafos correspondiendo a los intereses de los estudiantes. ¿Qué es lo interesante de la enseñanza braille a niños y niñas? Que fue nuestro caso en el departamento del Atlántico. Lo interesante es que la enseñanza puede volcarse a los aprendizajes más cotidianos, es decir, podemos enseñar el signo generador del sistema de lectoescritura braille a partir de las partes de las plantas, a partir de las partes del cuerpo, a partir de un lugar de la casa. Cualquier cosa se convierte en un motivo para la enseñanza del braille. Y así lo que estamos haciendo es educar para la vida y no solamente brindando conocimientos curriculares. Dayana, ¿cómo te fue a ti? ¿Cuál fue tu relación? Bueno, además de lo que mis compañeros te están diciendo, lo que trabajamos constantemente fueron rondas infantiles del ABC, adaptadas al alfabeto braille. Lo que cogimos fue las canciones como salió la A decir también el punto de la A, como tipo salió la A, el punto 1 es A. Entonces, desde allí trabajamos solamente con, digamos, las canciones
se puede trabajar, depende del chico y los intereses del estudiante. Natalia, ¿cómo fue el trabajo tuyo en este ejercicio virtual de enseñanza del braille o enseñanza remota del braille? Inicialmente, reconocí el contexto del estudiante, reconocí sus posibilidades de conexión, reconocí su espacio, para así mismo pues empezar a plantear mis intervenciones. También fue importante, como lo decía mi compañera, identificar los gustos e intereses de él, porque es algo tedioso pues que él esté conectado 2 horas solo enseñándole braille, se vuelve aburridor para el estudiante. Entonces creamos juegos, creamos twister, obviamente con toda la ayuda de la familia, creamos juegos en plastilina, y así pues se enseñaba el signo, pero él también se estaba divirtiendo, no era solo pegado al computador, hazme por favor la A o la B, sino que fue más en juego, de esa manera lo manejé. Milena, necesariamente hay un momento donde el estudiante ciego tiene que interactuar con la regleta, con el papel, con el punzón. ¿Cómo fue eso? Primero se hace la contextualización con la estudiante, se genera ese interés con la estudiante, pero ese acercamiento con el papel y la regleta se da mediante estrategias pedagógicas, pero que fueran mediante el juego, ¿sí? Ese acercamiento, pero el apoyo también fue fundamental por parte de la familia, pues estábamos en medio de una pandemia donde no solamente estaba la estudiante, sino que también se tuvo que trabajar con los demás participantes que estaban allí y habitaban como la casa. Santiago, ¿qué pasa con el proceso de escritura del braille? ¿Lo lograron? ¿Qué pasó? En efecto, sí, se logró pues obviamente en relación con las diferentes edades, con los diferentes contextos de los estudiantes, ¿sí? Sin embargo, quisiera apuntar algo, y es que si bien el braille se ha venido enseñando de igual modo con los estudiantes, se tiene en cuenta una correlación con el ciclo vital. Tú no le vas a enseñar de la misma forma a un niño, a un adolescente o a un adulto. Entonces las estrategias van variando de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces sabemos que en la niñez hay unos repertorios básicos que antes de la escritura es necesario como estimularlos. Sabemos que en la adolescencia hay unos intereses, unos gustos, entonces a partir de ahí los abarcamos para poder trabajarlos en el braille. Y sabemos que en la adultez hay unas necesidades que también están relacionadas con las formas de aprender y de comunicarse en el hogar, en las universidades, y en relación con reconocer cómo están estos procesos de la escritura, pues hemos pedido a las familias de los usuarios, de los estudiantes de Fundave, unas fotos que dan cuenta de cómo ha venido mejorando ese proceso, de cómo se da. Se reconocen entonces de pronto las correcciones que dan a lugar, o de pronto cómo se va llevando el proceso, si es necesario utilizar otras estrategias o cambiar de temáticas. Olga Lucía, los estudiantes de práctica de la Universidad Pedagógica interactuaron con estudiantes ciegos de qué edades, básicamente. Bueno, fue muy interesante porque tuvimos toda la gama de estudiantes, es decir, nos encontramos con niños de 5 años que no sabían nada de braille, como el caso de Santiago, y terminamos con estudiantes muy mayores de 25, 27 años, como los que tuvieron Milena, Sergio, ya muchachos que están ingresando a la universidad, que están trabajando con el SENA, pasando por muchachos adolescentes y niños, es decir, 5 años, 8 años, 12, 15, 20, 25, 27 años. Tuvimos toda la gama completa, lo que nos dio una posibilidad grandísima de explorar todas esas posibilidades de cómo afrontamos el braille. Tuvimos la posibilidad también de encontrarnos con estudiantes ciegos y con estudiantes de baja visión no funcional o con expectativas de perder la visión, que se querían acercar al braille. No en un ejercicio de enseñanza, que tenemos algunas posturas frente a eso, pero por lo menos para que conocieran el braille, se acercaran y aprovecharan también su residuo visual. ¿El proceso fue escritura y lectura? Sí, el proceso fue completo, lectura y escritura, completo, que creo que es la gran apuesta que tiene esta práctica. O sea, logramos con los niños de 5 años, incluso uno un poco más pequeño, todo el proceso de aprestamiento, de cómo toca, cómo se enfrenta al signo generador por primera vez, hasta estos muchachos grandes que incluso alcanzaron a acercarse a la estenografía. Vamos a ver el próximo semestre cómo nos va con la estenografía.
leyeron y escribieron. Y como decía Milena, leyeron y escribieron braille también sus familias. Se acercaron a ellos, fue muy interesante ese proceso, la familia completa haciendo cuentos en braille, recordándoles cómo son las combinaciones, en fin, por supuesto, otras familias no tuvieron las mismas posibilidades, pero el proceso completo se hizo, lectura y escritura, que nos enfrentó a algo muy interesante, y es que por supuesto, quienes somos educadores especiales, quienes somos tiflólogos y enseñamos braille, lo hacemos de manera presencial, y entonces nos queda muy fácil ubicar derecha, izquierda, arriba y abajo. Cuando nos enfrentamos a la pantalla del computador o cuando ni siquiera tenemos la pantalla, sino que lo hacemos a través de una llamada telefónica, entonces tenemos que desarrollar otras habilidades para identificar la derecha y la izquierda, arriba, abajo. Y allí salieron estrategias muy desde la forma de actuar de las personas ciegas también, como lo hizo Dayana muy fácilmente, que fue, bueno, necesito escuchar si estás escribiendo en braille. Como no te estoy viendo, necesito escucharte. Entonces, ¿cómo suena la pizarra cuando estamos escribiendo en braille? Y así asegurarnos que lo estaban haciendo. Realmente hay muchísimas cosas que resaltar y que proponer. Fundamentalmente, Diane, lo que nosotros queremos desde la Universidad Pedagógica, desde esta posibilidad que nos da formar y formarnos todos los días como educadores, es que no hay barrera que no se pueda derribar. Es decir, efectivamente es posible llegar con el braille a cualquier corregimiento, como Carreto, que es un corregimiento muy, muy lejos de Barranquilla, con unas condiciones climáticas muy difíciles, con unas condiciones de pobreza que también, por supuesto, impactan a los niños y a las niñas. Y sin embargo, allá llegamos y allá se dejó la semilla del braille y seguramente vamos a poder seguir avanzando. O llegar con todas las posibilidades del braille como una apuesta cultural y política también a un adolescente de Palmar de Varela que decía, no quiero aprender braille, los profesores me ignoran, no me sirve para nada, y estar diciendo, listo, ahora quiero salir rápido del colegio para estudiar en el SENA tecnología, y eso fue gracias también al braille, ¿no? Angie, ¿qué significa para ti este ejercicio pedagógico, esta práctica pedagógica? Bueno, Diana, este ejercicio de la enseñanza de la lectura y escritura braille, considero yo que me dejó pensando y poniendo en práctica que el braille es más que unos procesos cognitivos, es más que una herramienta. Entonces, mediante el braille logramos construir motivación, logramos construir interés en los estudiantes, participación, autonomía. Nos permite construir proyectos de vida, proyectos personales y alcanzar sueños, objetivos y metas. ¿Para ti qué significa todo este proceso de práctica, Santiago? Para ti, para tu vida, para ti como pedagogo. Creo que da la posibilidad de entender otras formas de ser y estar en el mundo a partir de los contextos, de los sentires, de los pensamientos, de las motivaciones, de los sueños y metas de un grupo de estudiantes que hemos tenido pues a cargo y que siempre responden con la mayor reciprocidad en cuanto al cariño, al afecto, a las ganas de aprender el braille, a ese interés por querer entender el mundo que los rodea a partir de este sistema. Pues yo quisiera como finiquitar pues mi comentario, de pronto haciendo alusión a que ha sido un proceso que como todo acto educativo debe propender a la autonomía y a la independencia de las personas. Y digamos que en últimas el braille es una excusa para darle herramientas de vida a estas personas, para que ellos puedan defenderse en términos de concebir sus derechos, de concebir esas luchas de pronto muchas veces sociales, muchas veces políticas, que es importante desde, por ejemplo, lo que es la ceguera y la baja visión, apuntar. Entonces ha sido un proceso muy bonito, muy enriquecedor y pues de más aprendizajes que enseñanzas a ellos, yo creo. Siento que ha sido muy recíproco ese aprendizaje. Dayana, para ti. Bueno, yo estoy a favor de que la independencia de las personas sea lo esencial. Siento que uno poder brindar esto como el conocimiento, los saberes de la lectoescritura en braille es el primer paso a la independencia. Y prácticamente es que es un arte poder leer y escribir.
no es solamente uno escribir por escribir ni leer, sino también uno como fascinarse por ello. Natalia, ¿qué significa para ti como pedagoga, como maestra esta experiencia? Creo que me brindó muchos aprendizajes, me brindó la oportunidad de poder observar que sí hay retos, es complejo, nos enfrentamos a muchas cosas, pero sí se puede. Se puede enseñar por medio de la virtualidad, podemos brindar diferentes cosas, podemos hacer ver a los estudiantes que no van a estar estancados como muchos de ellos se veían al inicio de la práctica y poder ver el proceso ahora de quienes saben escribir, de quienes saben leer, es gratificante para nosotros ver cómo pudimos lograr eso y cómo lo mediamos. Milena, cuéntanos tú. Significa enfrentarme a muchos desafíos y retos en los que nos encontramos en los diferentes contextos, es retarme a las vivencias de las personas, a sus familias y sus docentes. Es también motivar a sus estudiantes a que se interesen a crecer profesional y personalmente. Sergio, ¿qué significó para ti como profesor, como maestro, esta experiencia, este trabajo? Siento que a mí, como conclusión de mi experiencia, me queda que es necesario enseñar el braille, no solamente a las personas con discapacidad visual, sino a la sociedad en general. Retomar su enseñanza como un fuerte a nivel escolar, a nivel de docencia, porque de lo contrario lo que estaremos dejando, me queda a mí como conclusión, es una sociedad que no va a acceder a un sistema de lectoescritura, ¿no? A un sistema de lectoescritura universal, y estaríamos perdiendo un cúmulo de conocimientos muy valiosos. Me parece importante mencionar también que el braille nos da la oportunidad de aprender y conocer del mundo que nos rodea, y que el acceso a la literatura sirve como una puerta al conocimiento, ¿no? La posibilidad de transportarnos a otros lugares, incluso espacios de fantasía e imaginación. Y eso es lo que nosotros estamos dándole a nuestros estudiantes, ¿no? Abriendo puertas hacia una mejor vida a partir de lo que ellos saben y lo que van a poder conocer gracias al braille. Olga Lucía, toda esta experiencia se sistematiza, se ordena, se publica. ¿Qué va a pasar con este trabajo? Esa es la otra parte fundamental de esta práctica. Esta práctica se consolida primero en unos proyectos pedagógicos que cada uno de los estudiantes está elaborando y que van a ser entregados a Fundabé como una apuesta por otras formas para la enseñanza de la lectura y la escritura braille. Pero ellos también esta práctica la están utilizando para la elaboración de su trabajo de grado. Y de este grupo salen 3 proyectos de grado. Uno que está referido a la calidad de vida de las personas con discapacidad visual en Fundabé puntualmente. Otro que está orientado fundamentalmente a la enseñanza del braille de manera virtual, y otro que está orientado a la enseñanza del braille y las familias con discapacidad. Las 3 son experiencias de sistematización, que son muy importantes porque van a dar cuenta de la experiencia que se ha adelantado, pero desde una mirada particular, ya sea la calidad de vida, las familias, la enseñanza del braille, las voces, por supuesto, de los actores involucrados. Aquí no solamente hablan los educadores especiales en formación, no solamente habla Fundabé, sino hablan las familias, los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes ciegos y de baja visión. Angie, recomiéndanos un libro, por favor. Bueno, a mí me gusta mucho la poesía, entonces recomiendo el libro denominado El amor, las mujeres y la vida de Mario Benedetti. Natalia, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es Bada Blues, el autor es Mario Mendoza. Dayana, recomiéndanos un libro, por favor. El libro que yo recomiendo es Go, y es un libro de 1931, y el autor es italiano y se llama Giovanni Papini. Entonces son 70 relatos y entrevistas en el cual describe el encuentro de un manicomio con un multimillonario y relata su experiencia. Santiago, ¿qué nos recomiendas tú? Bueno, el libro que yo recomiendo se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Es muy interesante porque a las personas que les gusta la historia pueden encontrar historia, y además lo narra una persona que es sobreviviente del Holocausto nazi. Entonces es muy chévere. Milena. Bueno, el libro que yo recomiendo es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Creo que permite la reflexión y también la crítica de las vivencias. Sergio, por favor.
El libro que yo quiero recomendarles se llama Relatos del Viejo Antonio, lo escribió el subcomandante Marcos y quiero compartirles el relato número 16. Dice así: lucha. Decía el viejo Antonio que la lucha es como un círculo, se puede empezar en cualquier punto, pero nunca termina. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Profesora Olga Lucía, muchísimas gracias. Angie, Dayana, Milena, Sergio, Natalia, Santiago, muchísimas gracias. Soy Dian Lermen y los invito a seguir pensando en braille. Dirección general y presentación, Dian Lermen. Producción, Liz Leandra León. Voz y musicalización, Oscar Javier Cuesta. Pensando en braille, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, cofinanciado y con la asesoría técnica de la Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina, FOAL, y con el aporte de soluciones tecnológicas accesibles de Ilunium, Capital Humano.